Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les enseñaré cómo hacer masa para pizza, que también la vamos a utilizar más adelante para hacer calzón. Te invito a que te quedes hasta el final del video. Vamos a necesitar 250 gramos de harina todo uso, 30 gramos de aceite vegetal, 7 gramos de levadura instantánea, 5 gramos de azúcar, 5 gramos de sal, 140 gramos de agua tibia. Primero, verteremos en un recipiente la harina y formaremos una especie de volcán. En el centro agregaremos el aceite, la levadura y el azúcar y mezclaremos todo en el centro del mismo. Poco a poco iremos agregando el agua hasta crear una masa homogénea. Es importante que el agua no esté muy caliente, ya que puede estropear nuestra masa. No podemos agregar todo el agua de una vez, porque la masa nos puede quedar algo pegajosa, ya que todas las harinas son distintas y asimilan de diferente manera el agua. Como pueden observar, estoy haciendo una especie de bolita, colocando agua y a su vez tratando de recoger toda la harina que está alrededor, hasta conseguir que nuestra masa quede homogénea. Sabremos que está lista porque se despegará fácilmente de las manos. Luego taparemos nuestra masa dejándola reposar por 10 minutos. Ahora esparciremos los 5 gramos de sal para mezclarlos con la masa. La amasaremos durante 15 minutos. Debemos asegurarnos que la sal se incorpore completamente con la masa y no se vean grumos. Se preguntarán por qué no agregué la sal en el paso anterior, y la razón es porque la sal y la levadura no se pueden mezclar juntas, porque la sal nos dañaría la levadura. Ahora la vamos a dejar reposar por 30 minutos para que la masa aumente su volumen al doble. Colocamos harina en la mesa donde vamos a estirar nuestra masa. Así nos quedará la masa una vez pasados los 30 minutos. Como ven, creció muchísimo y eso es lo que buscábamos. Agarramos un pedazo de harina acorde con el tamaño de nuestro molde y luego con un rodillo estiraremos nuestra masa hasta conseguir el grosor ideal. A mí en lo personal me gusta una masa fina. Igualmente les recuerdo que ella crece al momento de la cocción. Ahora la voy a cortar a la medida de nuestro molde. Yo en este caso usaré un molde pequeño, ya que la cocinaré en la freidora de aire, que próximamente estaré subiendo el video al canal. Así de fácil es hacer masa para pizza. Si les gustó el video, los invito a que se suscriban, le den like y dejen sus comentarios. Y por favor, compartan. Gracias y nos vemos en el próximo video, que será esta deliciosa salsa para pizza.